Hola. Gloria a Dios. Hola, hola, ¿ya estamos? Gloria al Señor. Estamos aquí una vez más. Hola, hermanos míos. La hora. Un abrazo fraterno para todos vosotros. Pueblo querido, pueblo cristiano, ya estamos aquí para llevar nuestro programa una vez más. Dios habla hoy. Entonces, la reflexión de la palabra de Dios. Quiero darles la bienvenida a todos nuestros fieles y queridos hermanos en la fe. Queremos decirles bienvenidos a todos ustedes, amigas y amigos míos. Bienvenidos. Hoy una vez más vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero una vez quiero agradecerles a todos ustedes por estar suscritos a nuestros dos canales, Evangelista Silvia, Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa, Salvatierra Mora. De verdad, gracias por estar con nosotros, muy agradecida. Y bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios, que tenemos tantas cosas que podemos estar cada día meditando, estudiando, aprendiendo, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos, leamos, estudiemos su palabra, ¿ok? Entonces el mundo continúan los conflictos, sigue sacando sus cañones y todos nosotros vamos una vez más a abrir las Sagradas Escrituras, o como la palabra de Dios dice, vamos con la espada de doble filo a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, porque ese poder tiene la palabra. Entonces vamos, mis fieles hermanos y mis buenos amigos y amigas, meditemos en la... Ajá. Aquí. Ajá. Allá. ¿Ya? ¿Mandé? Exacto. Exacto. No. No creo. ¿En serio? No entiendo. ¿En serio? Bueno, no sé qué me dicen. No sé qué me están diciendo. Sigue. Entonces lo que me das enseña. Y entonces estoy un poco me distraen un ratito. Bueno, gracias a Dios. Y vamos a abrir la Biblia una vez más. Aquí a seguir leyendo un poquito más de esta epístola, la epístola de Juan, primera de Juan. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 4. Estábamos leyendo el 3, ahora vamos a leer el capítulo 4. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Dice así. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Dice en el versículo 4, el versículo 7, capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice así: bienvenidos, un abrazo fraterno, los bendecimos a todos y a todas vosotras, muchísimas bendiciones del Señor, y vamos, que el Señor tiene algo para nosotros en esta hora, en este tiempo, en esta noche una vez más. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, dice su palabra. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. ¿En qué? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación
por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él. Mire, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. El Señor nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Así es. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Hay un punto seguido, dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que estemos seguros, tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Mire, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. Termina aquí el capítulo 4, lo he leído todo. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano, dice la palabra de Dios. Así es que si usted ama a Dios, tiene que amar también a su hermano. Pero mire lo que dice. Vamos a meditar brevemente en todo lo que hemos leído. Dios es amor. Es la esencia. Mire, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el versículo que leí, el primer versículo de este capítulo 4 de la epístola de primera de Juan, que decía: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay que amar. ¿Por qué el mundo habla de guerra, de odios, Dios mío? ¿Por qué? ¿Cómo se llenaron los corazones de ambiciones, de bajas pasiones, de odios? ¿Por qué están hablando de guerra, de armamento y armarse más? ¿Por qué están buscando que las empresas, todas estas industrias tan grandes donde se hacen las armas, donde se elaboran toda esta clase de armas, están ligadas a los gobiernos y están enriqueciéndose? A estas compañías tan grandes les conviene que siga la guerra. No tienen para nada en el corazón amor, temor a Dios, amor por las almas. Usted ve todo lo que hemos leído, nos habla del amor de Dios para nosotros y del amor que debemos tener a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Es palabra de Dios. ¿Escuchó? Dice: amados, amémonos unos a otros. Porque hablamos de guerra, si debemos estar hablando de amor, porque Dios es amor. Y porque nosotros hemos sido creados por Él. No nos creó un tirano, un ser maligno. Dios nos ha creado. Somos hechura suya. A imagen y semejanza nos hizo Dios.
¿Por qué tenemos que hablar nosotros de guerras, de destruirnos, de ir a otra nación y causar daño? No, si nosotros vamos a cualquier pueblo donde Dios nos conceda ir, sea para bendecir, para tener paz los unos con los otros, ¿ah? Para amar por sobre todas las cosas, para amar. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Mire este versículo, es el primer versículo 7 que he leído de Primera de Juan capítulo 4. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios por sobre todas las cosas. No es fácil, es verdad, hay momentos que las cosas se vuelven difíciles. Hay momentos nos cuesta amar, nos cuesta perdonar, pero tenemos que nosotros, por sobre todas las cosas, llenarnos del amor de Dios para poder también amar aquí en la tierra a nuestro prójimo, a las personas que a veces son difíciles de amar. A veces es muy difícil, no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo, dice su palabra. Todo lo podemos, todo. Podemos amar, podemos perdonar, podemos vivir en paz con la gracia y con la ayuda del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. ¿Algo pasó? Escuche. Dice el versículo siguiente, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el versículo 8. Cómo Dios nos llama a través de sus profetas, a través de sus discípulos. El Señor Jesucristo nos llama a amarnos, pero más que llamarnos es que Dios nos mostró, Él derramó amor sobre la humanidad cuando Él envía a su Hijo Jesucristo. Y aquí lo leímos, pero continuemos leyendo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquella persona que no ama, aquel hombre, aquella mujer que no ama, es porque no ha conocido a Dios. El único ser que puede haber llenado ese corazón de odio y que le cuesta amar a aquel hombre o a aquella mujer es el diablo. Porque solo en el infierno está el odio. De ese lugar de Satanás nace el odio, venganza, destrucción. Pero de nuestro Padre Celestial dice, Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero qué versículo más maravilloso, Dios mío. El versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. Para que nosotros vivamos por su Hijo. El versículo siguiente dice, en esto consiste el amor. Y es que estos temas hay que estarlos, en la palabra hay que estar leyendo estos tiempos donde impera el odio, la violencia, la muerte, la destrucción. Debemos estar hablando del amor. Escuchó lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que Dios mío, que infinitamente grande es este amor. Dios envía a su único Hijo al mundo. Se manifiesta todavía con mayor esplendor si tenemos en cuenta nosotros por quienes murió Jesucristo, por quienes muere el Cordero de Dios, por miserables pecadores, enemigos de Dios, que nosotros ni le amábamos a Dios ni tampoco le buscábamos. Sin embargo, por nosotros viene Jesucristo. ¡Ay, qué maravilloso es este amor, Dios mío!
Qué precioso es, como dice su palabra, el profeta Isaías, capítulo 65. Escuche lo que dice aquí el profeta Isaías, capítulo 65. Mire, en el versículo 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Y escucha el versículo siguiente. Este es Isaías, profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1. Ahora el 2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos solo de sus pensamientos. Aquí está hablando del pueblo judío. Y en el versículo 1 que acabo de leer, habla de los gentiles. Mire qué precioso es Dios. En el versículo 2 del profeta Isaías dice: extendí mis manos todo el día, dice, a pueblo rebelde. Era Israel que no quería obedecer a Dios, que no quería someterse a la perfecta voluntad de Dios. Dice: el cual anda, es decir, su pueblo, el cual anda por camino no bueno, y andan solo en pos de sus propios pensamientos. Eso hacía Israel, andaba siempre solo en pos de sus propios pensamientos. Pero mire, en el versículo 1 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles. Por eso le digo, mire, hay que ver la causa, el motivo, la grandeza de este amor por el cual Dios envía a su Hijo a morir. ¿Por quiénes? Por viles pecadores, por miserables pecadores, gente mala, que nosotros ni amábamos a Dios ni lo buscábamos a Dios. Y por eso el profeta ya se adelantaba. Mire, ya él profetizaba a Isaías antes de que Jesucristo venga: fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Y quiénes no preguntaban por él? Los gentiles, nosotros. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Bendito Dios, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Mire, dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. ¿Quiénes no invocábamos el nombre del Señor? Nosotros, porque no lo conocíamos. Y nosotros buscábamos y amábamos a un Dios desconocido. Buscábamos a Dios a través de las imágenes. Nos habíamos creado una imagen, adorábamos esa imagen. Era la forma como nosotros habíamos escuchado de un Dios, y hacíamos lo que bien nos parecía. Por un momento honrábamos a Dios haciendo nuestros ritos, pero luego hacíamos exactamente lo contrario de lo que estaba escrito en su palabra. Pero había un pueblo que sí conocía a Dios. Había un pueblo que se había revelado el Dios viviente a ese pueblo. Había un pueblo que Dios le había hecho pactos con ellos. Dios le había dado las promesas, la promulgación de la ley se la entregó a ese pueblo. Ese pueblo es Israel. Pero qué hermoso es saber que nuestro Dios dice: fui buscados por los que no preguntaban por mí. ¿Quiénes no preguntaban? Nosotros los gentiles. Estábamos lejos de Dios. Para nosotros adorar al trueno, la luna, Pachamama, la tierra, adorar los ríos, adorar otras cosas, pero no adorábamos al Creador de todas estas cosas. No adorábamos a Dios. Nosotros no lo conocíamos. Por eso dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Y eso era lo hermoso cuando viene Jesús de Nazaret aquí a la tierra. Que, por ejemplo, ahora viene a mi corazón, a mi mente, el centurión, cuando le dijo: solo envía la palabra. Mi criado sanará si tú envías la palabra. Porque yo también soy un hombre puesto en autoridad. Yo le digo a uno: haz esto, y lo hace. A otro: haz aquello, y lo hace. Por lo tanto, lo que le está diciendo: tu palabra tiene tanto poder. Envía la palabra. Tan solo envía la palabra y mi criado sanará. Es tan hermoso ese pasaje que Jesucristo se maravilló. Y dijo Jesús: ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Esto es lo que Dios quiere, amiga, amigo mío, que aprendamos a confiar en Él. Tened fe en mí, dice el Señor. Aprendamos en estos tiempos tan difíciles. Todos nos van a fallar, todos desde los seres queridos han fallado, nos han lastimado, se han equivocado y nos hemos sentido tristes, pero hay un Dios que no falla, hay un Dios que lo único, por eso dice, yo fui buscado, y dice a ese pueblo que no me buscaba, yo le digo, heme aquí, 2 veces dice el profeta, heme aquí. Heme aquí, Dios nos está buscando, Dios nos estaba llamando desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ahora nosotros ya somos cristianos. ¿Sabe a quién está buscando el Señor? A usted, amiga, a usted, mi amigo. El Señor lo está buscando, Él lo está llamando. Venid a Él, acercaos a Él. Es el llamado del Señor en estos tiempos tan difíciles, de tanto caos, Dios mío. Tiempos donde hay anarquía y inestabilidad a nivel casi del mundo entero. En los países, las potencias, cómo están luchando por ocupar el primer lugar. Hay potencias que ahora están en guerra, sutilmente apoyan una guerra, no van de frente, pero están ellos causando tanto daño. Dios tenga misericordia. Ojalá nuestros líderes, los que están en autoridad, puedan reflexionar. Mire lo que estamos leyendo. Dios sigue extendiendo su preciosa mano. Heme aquí, dice el Señor. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Heme aquí, porque Dios dice, yo extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde. ¿Qué pueblo se rebelaba contra Dios? El pueblo de Israel. A pesar de que Dios había hecho tantas maravillas y lo conocían a Dios, ese pueblo se rebelaba ante Dios. Dice, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus propios pensamientos. Ellos no andan por caminos buenos, ellos andan en pos de sus propios pensamientos. Eso es lo que Dios no quiere. Él no quiere que nosotros vayamos en pos de nuestros propios pensamientos, porque vamos a ir por caminos muy equivocados. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, y la voluntad de Dios para nosotros es agradable, buena y perfecta, mis amigas, mis amigos. Venga el Señor, venga, que el Señor lo está esperando a usted, ¿ah? Dios se adelanta a amarnos a nosotros a pesar de nuestra miserable condición de ser tan pecadores. Envió a su Hijo maravilloso, a Jesucristo, para rescatarnos. Lo envía a rescatarnos, mis amigos, no porque fuésemos dignos nosotros de este gran amor, sino porque Dios es amor. ¿Escuchó? Aquí lo dice en su palabra. Es que Dios es amor. Dios es amor, nuestro Padre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Dice su palabra, vino Jesucristo para rescatarnos. ¿Por qué, mis amigas, mis amigos, a rescatarnos? Porque Dios va a castigar el pecado de toda la humanidad, todos, judíos o gentiles. Ya os hemos explicado. Dios va a castigar el pecado de todos, de toda la humanidad. El pecado que Dios no juzgará, no castigará, es aquel que se confesó en esta tierra. Cualquier hombre o mujer que confesó sus pecados, se arrepintió de corazón, pidió perdón a Dios, Dios no solo nos dice yo perdonaré, dice aún más, y borraré todas tus transgresiones. Es completo nuestro Padre Celestial. Yo desde esta plataforma les vengo predicando, es que es un tesoro. Dios es un verdadero tesoro. Tenemos que amar a Dios. No hay un ser más grande y maravilloso que Él, mis amigas, mis amigos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vino a rescatarnos el Señor Jesucristo.
Y le vuelvo a repetir, no porque nosotros fuésemos dignos de este amor. ¿Qué hemos sido sino miserables pecadores? El Señor viene porque Él, Dios, es amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios mío. Este es el amor. Este es el bendito amor que Dios nos ha dado. Como dice su palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y Dios envió a su Hijo. Romanos capítulo, leamos Romanos capítulo 5. Mire lo que dice en el capítulo 5, en este libro de Romanos, capítulo 5, el versículo 8 en la epístola de Romanos 5, 8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, el Señor de gloria, Cristo murió por nosotros. Sigo leyendo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es palabra de Dios. Epístola de Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Qué ha hecho Dios? Mostrarnos su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué amor tan grande, Dios mío. Y una vez más le recuerdo, no porque lo merecíamos, no porque nosotros éramos dignos de este amor. Es que Dios es amor tan solo porque Él es amor. Y Él amó a su hombre creado a su imagen y a su semejanza. No era la voluntad de Dios que su hombre permanezca caído y que se destruya para siempre. El deseo del corazón de Dios era salvarlo. Y qué precioso, qué amor tan grande. Diga, a ver, ¿quién puede despojarse de su hijo para que lo maten, para que lo destruyan, para que le hagan tanto daño por amor a alguien? Nadie, mis amigos. Por mucho que usted ame, por demasiado que usted diga que ama, que quiere, nadie va a hacer algo semejante. Sin embargo, Dios lo hizo. Dios por eso dice, y en esto se mostró el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, viles, gente pecadora, gente mala, gente que no amaba a Dios y que no lo buscaba, y en los tiempos que vivimos, hay tanta gente poseída por demonios, influenciada por Satanás y permitiéndole al diablo que cada día le siembre cizaña, le ponga malos pensamientos, y están obrando y actuando de una manera terrible, horrible. Parecen hijos de cualquiera, del diablo, de los demonios de Satanás, menos de Dios. Porque qué diferente es nuestro Padre. Amor, es misericordia, es bondad, es paciencia. Ay, Dios es lindo, Dios es hermoso, Dios es precioso, es un tesoro de verdad. Caminar con Dios es la vida, es felicidad, es paz, es alegría. Ay, usted no tiene problemas, claro que los tengo, pero Jesucristo dijo, yo pondré un gozo dentro de ustedes que nada ni nadie se les va a quitar ese gozo. El Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Qué precioso es saber que la paz de Cristo reposa en nuestros corazones. Tenemos aflicciones, tenemos pruebas, tenemos momentos difíciles, pero su paz sobrepasa todo entendimiento, mis amigas, mis amigos. ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí sentada predicando este evangelio de poder? ¿Por qué usted cree que yo estoy aquí sentada predicándole al Dios viviente, predicando su palabra, que es un honor que Dios me concede? Es una honra, es un privilegio.
porque el Señor ama las almas. Lo ama a usted, amiga, amigo mío, y por eso Dios nos sigue. Prediquen mi palabra, sigan predicando, sigan, hablen, que el Señor sabe a quienes va a añadir para salvación. Él lo sabe. Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira venidera. ¿Por qué dice de la ira venidera? Porque es del día de Dios, el día del juicio. El día no es un día, es un periodo de tiempo donde Dios derramará las copas de su ira. Recuerde Apocalipsis capítulo 6, que comienza con los 4 caballos, el caballo blanco con el jinete, el caballo negro con un jinete, el caballo bermejo con un jinete y el caballo amarillo con el jinete. Está hablando, para mí es una guerra mundial. Para mí es la tercera guerra una guerra mundial. ¿Encabezado por quién? Por el anticristo. El jinete del caballo blanco, Apocalipsis capítulo 6, no es otro que el anticristo. Y ahí está el caballo negro, el caballo bermejo, el caballo rojo. Habla de muerte, habla de hambre que traen las guerras. Habla de hambre, destrucción, la hambruna que viene. ¿Qué más traen las guerras? Muerte. ¿Qué más? Qué difícil se hace adquirir las cosas cuando hay tiempos de guerra. Todo se pone muy caro. Ahora mismo enfrentamos con el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Qué está ocurriendo? Están subiendo los derivados del petróleo, como la gasolina, el diésel, bueno, todas las cosas que se usan. El gas también, ese gas que se usa en diversas, también no está fluyendo como debería o como estaba antes, cuando no había la guerra. ¿Y qué hace cuando sube la gasolina, sube todos estos derivados del petróleo? ¿Qué sucede? Sube también la canasta familiar, suben los productos, los víveres, y todavía no es una guerra a nivel mundial. Los tiempos que se vienen, el mismo Señor Jesucristo lo dijo, serán tiempos de angustia, habrá pestes y hambres en diferentes lugares, dijo el Señor. Oiréis de guerra, habrá terremotos y calamidad, angustia en el corazón del hombre, del ser humano. Bendito Dios, que nos libre el Señor. Entonces, cuando vemos el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, para mí es una guerra lo que se avecina, una gran guerra. Después de eso podemos darnos cuenta en el capítulo 8, en el capítulo 9, comienza el Señor, de los 7 sellos que abre Jesús en el capítulo 6, que es cuando el Cordero de Dios como inmolado toma el libro de la mano de Dios, desata los sellos y comienzan entonces a desatarse la ira de Dios en la tierra. Encontramos en el capítulo 8, 9, el capítulo 10, que los 7 sellos se transforman en 7 trompetas, que son juicios de Dios. Y las 7 trompetas terminan en 7 copas de la ira y se consuma entonces la ira de Dios. Estamos ya por el capítulo 16, 17 de Apocalipsis, donde la ira de Dios está llegando a su fin. Y por eso dice aquí en la epístola de Romanos capítulo 5 versículo 9, dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Pero para que sea justificado en la sangre del Cordero, usted necesita arrepentirse, confesar sus pecados. Usted tiene que ir a Dios y pedirle que lo perdone, la perdone, que tenga misericordia de usted, que Él perdone sus pecados. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre del Cordero. Es la única que nos quita la mancha, la suciedad
Es la única, la sangre de Cristo, que purifica nuestras almas, nuestras conciencias de obras muertas. Es la sangre de Cristo que nos limpia la mancha del pecado. El pecado no es físico solo, el pecado es espiritual, y esa mancha usted no la puede quitar aunque se lave con lejía, como dice su palabra santa. Tenemos que arrepentirnos, mucho más estando justificados en su sangre. Cuando nos arrepentimos, ¿qué hace Cristo? Nos justifica ante Dios, porque Dios es santo, santo, Él es santo. ¿Qué hace cuando usted se arrepiente y le pide perdón y reconoce que Jesucristo es el Cordero de Dios? ¿Qué pasa enseguida? Usted es justificada o justificado. Entonces el Señor la justifica, lo justificó, dice, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos, por Él, por Jesucristo, por Él seremos salvos de la ira. ¿De qué quiere salvarnos el Señor? De la ira de Dios. Porque un día se abrirán los libros, y en Apocalipsis capítulo 21 dice el Señor: de esto quiere librarnos el Rey del universo, Jesús de Nazaret. Vamos, venga al Señor, venga, amiga, amigo, lo estamos invitando, acérquese a Dios y Él se acercará. Dice en el capítulo 20, es capítulo 20, escuche lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 20, el versículo 11, dice Juan, que recibe la revelación, dice: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Delante, dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Quién estaba sentado en este trono blanco? Dios, pureza, santidad, perfección. Dice, y delante de Dios, dice, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué huyeron? El cielo, la tierra, y no se encontró más lugar para el cielo ni para la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano, el hombre, contaminó todo. Todo está contaminado a causa del pecado. La tierra está bajo maldición. Cuánto crimen, cuánta violencia, cuántos odios, cuánta violación a los derechos humanos, cuánta destrucción a los niños. Niños que no hablaron jamás, les quitaron la vida. Cuántos abortos, cuánto pecado, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en aberraciones. Hay demasiada maldad en la tierra. Dice la palabra de Dios que un día el Señor decide destruir por completo la tierra a causa de la violencia. Esto está en Génesis capítulo 6. Y vio Dios que la maldad en el corazón del hombre era de continuo, el mal se arrepintió de haber creado al hombre. Y Dios dijo: lo raeré por completo. Pero un hombre halló gracia delante de Dios. Noé halló gracia. Y Dios, en su infinita misericordia, una vez más permitió, el Padre de amor, el Dios de misericordia, que a través de este hombre, el hombre no sea por completo destruido. A través de Noé, Dios hizo un pacto con Noé. Qué lindo, Dios mío. Y qué hermoso el corazón de Noé. Cuando sale del arca, lo primero que hace es ofrecer sacrificios al Dios viviente. Yo me imagino la gratitud de Noé, saber que Dios le había preservado la vida a él y toda su familia. Que lo único que él sale, pone sus pies en la tierra. Ahora ya la tierra ya se cesó el diluvio, y Noé sale del arca, y lo único que siente es adorar a Dios, porque eso era ofrecerle sacrificios, adorar a Dios. Noé del universo, y fue a ofrecer sacrificio.
qué lindo, Dios mío. Cuánto el corazón de un hombre es agradable a Dios cuando se acerca a Él. Amigo, usted que me escucha, usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Se ha extraviado del camino. Está haciendo aberraciones. En su corazón hay odio. Es un hombre traicionero, engañador. Usted fue creado a imagen de Dios. Está desfigurado. Pero usted puede volver. Recuerde una parábola, una enseñanza muy linda. El hijo pródigo. El pecado lo desfiguró, lo destruyó por completo, al extremo que ya estaba moribundo, con una llaga en su cuerpo. No tenía que comer, no tenía amigos, amigas. Mientras él tenía sus bolsillos llenos de dinero, yo me imagino cuántas mujeres estaban pegadas a él, cuántos amigos tenía para la diversión, para ir a hacer lo que él quería. Dice que se fue a lejana tierra a disfrutar la herencia que le pidió al papá. Dame mi herencia, padre. Y el padre no se la negó, porque el padre sabía que ese hijo tenía que ser suelto. Él tenía que dejarlo ir para que cuando él vuelva para siempre, para quedarse al lado de su padre. Ese es nuestro Dios. Hay momentos que el Padre no quiere que nosotros vayamos por caminos torcidos, feos, chuecos, malos. Pero llega un momento en que nos suelta. ¿Quieres ir por ahí? Para que nos demos, como dicen en la torre. Dios Todopoderoso, el amor de Dios es infinito, de verdad. Y escuche, sigue Apocalipsis 20:11. Ve un trono blanco. Delante del que estaba sentado en este trono blanco, huyen el cielo y la tierra. Hay demasiada maldición en esta tierra y en estos cielos. Y ningún lugar se encontró para ellos. No, porque están bajo maldición. No había lugar. Dios es santo y todo lo que Él ha creado es perfecto. Y vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vio Juan, Dios mío y Señor mío. ¿Por qué no arrepentirte, querida amiga y amigo? Arrepiéntase ahora. Es el momento para arrepentirnos, acercarnos a nuestro Padre de amor y de misericordia. Escuche, sigo leyendo. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y sigo leyendo el mismo versículo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuchó palabra de Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. He leído Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Nada más. Si yo sigo leyendo el 13, el 14, el 15, usted va a encontrar: el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades, el lugar de tormento, también entregaron sus muertos para ser juzgados. Para ser juzgados ahora sí, para siempre. Pero escuche lo que dice, vuelvo a leer. El trono blanco, dice Juan, y a uno que estaba sentado delante de él, huyen el cielo y la tierra, están bajo maldición a causa del hombre que ha habitado esta tierra y lo ha llevado a maldición al planeta Tierra. Está bajo maldición. Dice, y no se halló lugar ni para el cielo ni para la tierra. Tienen que ser deshechos, destruidos. Y vi a los muertos, ese es el versículo 2, he comenzado a leer el versículo 12, porque este es el 11, el primero, ahora el 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aprenda, amiga, amigo mío. Justo hoy meditábamos aquí en mi hogar, ¿cómo será, Dios mío? Porque hay muchas personas que a mí no me hable de la Biblia nada, porque dicen que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar, y yo prefiero no saber nada. Como si por eso. Ellos me recuerdan a Poncio Pilato, cuando se lavó las manos. Yo, inocente soy yo de la muerte de este justo. ¿Inocente? Si la justicia estaba en las manos de él. Vi, dice Juan, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios.
Y sigo leyendo el mismo versículo 12. Y los libros fueron abiertos. Los libros. Hay un solo libro en el cielo que es el libro de la vida. Pero aquí dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Escuchó? Este versículo 12, no lo pierda de vista. En el 11 está el juez supremo, el todopoderoso, el Dios del universo. Este libro de Apocalipsis capítulo 20, 11 nos revela que Dios está en su trono sentado. El cielo y la tierra huyen de delante de él porque hay mucha podredumbre practicada en esta tierra. Se ha contaminado la atmósfera, se ha contaminado todo a causa de la violencia y de la maldad del ser humano. El versículo 12, vi a los muertos, dice Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios, los chiquitines, los de mediana edad, los grandes y los pequeños. Todos estaremos un día ante Dios, de pie ante Dios. Y los libros, habla de varios, de muchos. Y los libros, en esos libros está tu vida, la tuya también, amiga, amigo mío. Dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto también, el cual es el libro de la vida. Y escuche, hay un punto y coma. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. He terminado de leer el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 20. Guerra avisada no mata gente. Arrepiéntase ahora. Pídale perdón a Dios ahora. Es esa la causa de la venida de Jesucristo. Lo que dice aquí en el libro de Romanos. Mucho más, ya estando justificados en la sangre preciosa de Jesucristo, en la sangre del Cordero de Dios. Por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira venidera. Porque si nosotros siendo enemigos, Romanos capítulo 5, 10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su amado Hijo Jesucristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesucristo vino a traer salvación. No en vano dijo Cristo, yo he venido a rescatar y a salvar todo lo que se había perdido. El hombre estaba perdido en delitos, en pecados. Aquí está, ¿de qué nos vino a librar el Señor Jesucristo? Dice el Señor en Apocalipsis 20, 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante la presencia del Dios omnipotente, ante la presencia de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos. Usted ya no está vivo, porque hay gente, no, ya de muerto, ya no importa, hagan conmigo lo es que allá vamos a pensar, a sentir más que aquí, mucho más. Recuperamos el potencial perdido en el huerto del Edén. Y escuche, punto y coma. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según la obra de cada uno, según sus obras. Usted va a ser juzgado. Yo, si tengo cosas ocultas, seré juzgada. Todos aquellos que se llaman cristianos y no lo son viles pecadores y están en la palabra haciendo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios, ellos serán juzgados. Arrepiéntase, hermano, hermana. Si usted está desobedeciendo los mandatos de Dios, es el momento de arrepentirnos. Es la hora, dice su palabra, el que confiesa sus pecados encontrará, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice el libro de Proverbios, encontrará la misericordia de Dios. Dios quiere perdonarte. Dios, para eso vino Jesús de Nazaret. ¿Acaso no es eso lo que nos decía Primera de Juan capítulo 4 versículo 10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación, en rescate por nuestros pecados. Él vino a rescatarnos. La paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo es vida eterna. Escuche lo que dice en el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 1 dice: y Él os dio vida. ¿Quién? Dios Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo el pecado? El pecado trajo muerte, trajo destrucción, muerte espiritual, muerte física. El pecado nos endureció el corazón. Recuerda lo que decía Isaías: todo el día, dice, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y yo fui invocado por pueblo que no me conocía, pero yo a ese pueblo le dije: heme aquí, heme aquí. Qué precioso es saber, el pueblo hebreo se rebelaba contra Dios, pero Dios nos amaba también a nosotros los gentiles. Y qué maravilloso es saber que nuestro Padre de amor y de misericordia extendió sus manos para nosotros también. Él no quería que nosotros ignoráramos, fuésemos ignorantes y no conociéramos su verdad, que no lo conociéramos a Él. Me encanta, hay un pasaje muy lindo en el libro de los Hechos. Un momento, me salgo por un momentito, déjeme, a ver, vamos a dejar Primera de Pedro, pero el libro de los Hechos, capítulo 17, el libro de los Hechos, capítulo 17, dice así la palabra de Dios. Mande. Oh. Dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, el versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba, estaba esperando a los otros compañeros de milicia en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué estaba Atenas? Estaba llena de ídolos, estaba llena de imágenes. Y Pablo, ¿qué estaba ocurriendo con Pablo? El espíritu de Pablo se enardecía, estaba como angustiado, estaba como sofocado. ¿Por qué? Porque este hombre de Dios lo que más deseaba era que el pueblo salga de la idolatría. Salga, que nosotros no adoremos así a Dios, porque como Dios dice: no te harás imágenes, no las honrarás, no tendrás imágenes para venerarlas, para adorarlas. Dice: viendo a la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Qué pena, veía al pueblo, a la ciudad, ahí en Atenas todos estaban entregados a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas de los judíos, estaba Pablo discutiendo en las plazas, en las sinagogas. Los filósofos todos venían a consultar porque les predicaba, dice, el evangelio de Jesús y la resurrección de Jesucristo. Les predicaba Pablo. Tomándolo, entonces lo traen al Areópago y le dicen: bueno, podremos saber nosotros esta nueva enseñanza. Y Pablo les comienza. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, qué lindo, Dios mío, varones, dice, en todo observo que sois muy religiosos. Ustedes son muy religiosos, dice Pablo, porque pasando miraba vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Esa inscripción Pablo la vio en los altares: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Pero miren lo hermoso, dice que Pablo espera en Atenas y el espíritu de Pablo se enardecía al ver a la ciudad entregada a la idolatría, porque Pablo sabía que había un Dios santo, un Dios vivo, un Dios verdadero que merecía ser honrado y adorado por los hombres, por los seres humanos, pero no esos ídolos. Y Pablo estaba en angustia, estaba enardecido, hasta con una especie de una ira santa, podríamos decir. Entonces, cuando él está mirando los santuarios, está mirando y ve un letrero:
al Dios no conocido. Pablo dice, bueno, ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo les predico, dice el apóstol Pablo. Ese es el que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita, dice Pablo, en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si él necesitase algo. Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, dice el apóstol, para que busquen a Dios, si en alguna manera, dice el apóstol, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y en él, porque él es el que nos da vida a todos, siendo pues linaje de Dios. Mire, aquí va la estocada final. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Le está hablando de la idolatría, de los ídolos que tenían ellos. Siendo pues linaje, primero les ha hablado, mire, que él es el que da vida, que él es el que sostiene, decía, pues él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Le habla de un Dios vivo, el Dios todopoderoso. Y luego en la estocada final, como el torero cuando le da la última estocada al toro, lo cual no debe de ser así, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte, de imaginación de hombre. No debemos pensar que el Dios divino que ha creado todas las cosas, el Dios omnipotente que da aliento a todo y da vida a todo, no podemos pensar que es una escultura de arte, de imaginación de hombre, de oro, de plata. Pero Dios, mire cómo viene el consuelo, les hace ver el error, el pecado. Están pecando, están errados. Luego dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere pasar por alto esta ignorancia. Ahora manda a todos los seres humanos, ¿a qué? A que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón que designó, dando fe a todos, con haberle levantado de entre los muertos o de los muertos. Su nombre, Jesús de Nazaret. Dios ha dado testimonio, dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el testimonio vivo que nosotros predicamos, amigas, amigos míos. Hay que tener fe en Jesucristo. ¿Recuerda? Primera de Juan que estamos leyendo. ¿Usted recuerda qué nos decía el Señor? En esto consiste el amor. Ay, porque es Él quien nos amó a nosotros, dice su palabra. Amados, si Dios nos ha amado a nosotros, debemos también nosotros amarnos así. Pero ¿por qué no nos amamos así? Porque no conocemos a Dios. Porque Dios no está en nosotros. Diga lo que usted quiera decir, amiga, mi amigo. Dios no está en usted. Por eso no podemos sentir este amor. No podemos. Bendito Dios. Escuche, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, he vuelto a Primera de Juan, dice que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios permanece en él y él en Dios. Ay, Dios mío y Señor mío, ¿escuchó lo que dice este versículo? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él o en ella y él en Dios. Qué maravilloso es cuando usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios viene a morar en su interior.
Usted permanece en Dios y Dios permanece en usted. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Somos seres todavía frágiles, pero Dios mora en nuestros corazones por su Espíritu, porque Dios envió el Espíritu de su Hijo amado a morar en nuestros corazones. Y mira el versículo que sigue, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Qué hermoso, Dios mío. ¿Cómo nos habla del amor cuando estos tiempos de lo que más se habla es de guerra, sicariato, odio, pandillas, ¿cómo se llaman estos grupos? Donde están ahí los Latin y bueno, y tantas cosas. Se me olvidó. Bandas y todo, Dios mío, terrorismo y tantas cosas. Dios tenga misericordia. Escuchó todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en él, Dios permanece en él y él en Dios. Si usted confiesa que Jesús, de todo corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios va a estar en su corazón. Y luego el versículo que sigue, el 16, no me moví de esos versículos. El versículo 16, escuche lo que dice. Dice: y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios, en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. El que permanece en amor, qué difícil, pero no imposible. Podemos amar aún a nuestros enemigos, pero siempre con la presencia de Dios. Si usted no tiene a Dios en su corazón, lo único que va a ocurrir es que va a nacer un odio tan grande por aquel que lo ofendió, la ofendió, lo lastimó, la lastimó. Va a abrazar en su corazón odio, venganza, ira, amargura. Va a brotar una raíz de amargura, dice su palabra, la palabra de Dios, que va a brotar una raíz de amargura. Por eso es que si algo hizo Jesucristo, a pesar de todo el mal que le hicimos, perdonarnos. En la cruz lo primero que Él hizo, perdonarnos y pedir al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pidió al Padre por nosotros. Tenemos que estar muy atentos. Clamemos a Dios ahora. Recuerda Apocalipsis capítulo 20, 11 y 12. 2 versículos nomás leí. Los libros fueron abiertos. Están escritas las obras de todos ustedes, amigas, amigos, hermanos en la fe, y mis propias obras. Los libros fueron abiertos, dice su palabra, y Dios juzgó conforme a la obra de cada uno. De cada uno. Dios va a juzgar, su juicio es justo. Ay, Dios mío, Señor. Ya mismo terminamos la meditación, ya vamos a terminar. Dice el versículo, otro versículo leo: nosotros le amamos. Y mire el versículo siguiente, dice: el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El versículo que sigue: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Por eso es que el cristiano verdadero, no el hipócrita, no el falso, no el quebrantador de la ley divina, no el desobediente, no el rebelde, no, el verdadero cristiano, el humilde, el que es sencillo de corazón, el que entiende que solo su vida depende de Dios y solo de Dios. Esa persona tan sencilla y tan humilde, dice su palabra,
¿Qué nos da el Señor? Confianza, tranquilidad, paz para el día del juicio. Vamos a tener paz, vamos a estar con mucha confianza. Por eso dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así como Dios es, así somos nosotros. Ay, qué hermoso el versículo siguiente, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, porque el que teme lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese que teme, uy, es que no sé lo que vaya, ay, es que los juicios de Dios, y anda con miedo y con pánico. Dice que el Señor nos ha dado su amor y nos da confianza para el día final, para el día del juicio. Pero aquí dice, en el amor no hay temor, en el amor de Dios. Cuando usted lo tiene a Dios morando en su corazón, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Dios quita ese temor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confesado nuestros pecados, porque nosotros luchamos por obedecer sus mandamientos, nosotros luchamos por guardar su palabra. Entonces no hay temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Dios no está en él, en ella, y tiene miedo, por mucho que se llame cristiano, porque tiene, como dicen en el mundo, rabo de paja, porque tiene cola de paja, algo así. O sea, tiene cosas ocultas, pecados ocultos. ¿Qué hay? Temor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El versículo que sigue dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito Dios, bendito Señor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Bendito y maravilloso es nuestro Dios, que tiene de nosotros tanto amor y tanta misericordia. Permítame seguir leyendo. ¿Puedo leer un poquito más? Sí, un poquito, ya. El capítulo 5 de la misma epístola, continúo en primera de Juan, capítulo 5, ya dejo el 4. Voy al capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. A ver, aquí habla del Padre, habla del Hijo, de nosotros los que, como dice aquel que cree, del creyente. El Padre, el que engendró a Jesucristo por su Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María. Por eso dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¡Qué hermoso! Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, todo aquel que ama al que engendró. ¿Y quién engendró a Cristo? Dios. Hay que amar a Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. ¿Y quién fue engendrado? Jesús de Nazaret. Dice, al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ay Dios mío, que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿En qué conocemos que amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hay que amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Pero cuánta gente está en las congregaciones cristianas evangélicas y dicen ellas, amar a Dios, pero no guardan los mandamientos, no los guardan. Dice que en esto, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es el versículo que sigue. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios. Eso es amarlo a Él, guardar sus mandamientos. Y si yo amo a Dios y guardo sus mandamientos, amo a mi prójimo, amo a todos, no va a haber odio. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Escuchó? Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son pesados, no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dios mío, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Dios mío, el cristianismo no vence al mundo con la fuerza de las armas, o con el poder que da el dinero, o con una buena oratoria, una elocuencia. No, no, no. El cristianismo lo vence al mundo con la fuerza de la fe. Mis amigas, mis amigos, es la fe, la fe, la fe. Oh Dios mío, y la relevancia que tenía esto que escribe Juan en el tiempo cuando Juan escribía esta epístola. Dios mío, qué relevancia. Es pues de suprema fuerza, porque Juan escribió en tiempos muy conflictivos, cuando la fuerza mundana era el trono de los Césares allá en Roma, mis amigos. Esa fuerza fue superada por completo por la fe de los cristianos. Usted recuerda, creo que fue en la última o penúltima meditación, hablábamos que lo que sacude el imperio romano en el tiempo de los Césares, de Decio, de todos estos Césares, fue la fe de los cristianos. Era una cosa que estaban maravillados y sorprendidos, porque los quemaban, los devoraban las fieras, los gladiadores los mataban a los cristianos. Ellos no negaban la fe, y todo lo contrario, uno o varios les quitaban la vida y se multiplicaban más, muchos más, se multiplicaban. Era el imperio estaba siendo sacudido por la fe de los cristianos. Por eso dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Para poder vencer todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que la carne y todo lo que está el enemigo usando. Usted recuerda lo que hizo el diablo, trató de doblegarlo a Jesucristo, precisamente mostrándole las cosas de este mundo. Dice que lo llevó al pináculo del templo y le dijo: mira los reinos de la tierra, ¿ves? Míralos, todos están bajo mi poder, a mí me han sido entregados. ¿Y sabe quién se los entregó? El hombre. Y yo te los daré a ti si tú postrado me adoras, le dijo Satanás a Cristo. Y el Señor Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo a Dios adorarás y a nadie más que a Dios. Mire usted la osadía del diablo, quererlo llevar para que vea los placeres y las cosas y los reinos de este mundo. Pero qué maravilloso es saber que esto, todo lo que el mundo nos ofrece y nos quiere arrastrar, esta corriente mundana, puede ser vencido solo por nuestra fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, mis amigos. Que seamos fieles, hermanos, en la fe hasta el final de nuestro peregrinar. Por favor, se vienen tiempos más críticos, se vienen mayores disturbios, caos, anarquía. Se vienen tiempos donde tal vez escaseen las cosas, los productos, y se ponga todo caro. Pero sigue creyendo en Dios, que si no hay pan aquí en la tierra, no te preocupes. El Señor hará que descienda el maná del cielo para nosotros. Si no hay agua, porque los ríos se secarán a causa de los calores, de las temperaturas tan altas.
No importa, nuestro Dios hará que brote agua de la roca. Crea en Dios. Si cada día la tierra se nos vuelve más como desierto, no se amilane, no tenga temor. Siga creyendo en Dios, que el desierto se volverá o se transformará como en un paraíso. Basta que esté nuestro Padre Celestial. Él está y todo cambia, mis amigas y mis hermanos. Esta es la fe que vence al mundo. Terminamos con el Evangelio de Juan. Escuche en el capítulo 16. Ay, Señor, está hablando Jesús de Nazaret. Escuchemos al maestro para terminar, ¿les parece? Y para despedirnos ya. En el capítulo 16, versículo 25 dice: estas cosas les he hablado. Estas cosas les he hablado en alegorías, le dice Cristo a sus discípulos. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. El versículo 25 es el 26. En aquel día, dice Jesús, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre, escuchen lo que dice la palabra de Cristo, qué maravilloso es nuestro Rey. Pues el Padre mismo, dice el Señor, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Este es el versículo 28. Qué despedida, ¿no? Qué despedida. Porque después de la muerte y la resurrección, estaría varios días con sus discípulos, pero luego se iría. Y cierto, vino la belleza, la grandeza de su Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero qué hermoso sería para los discípulos, porque lo tenían ahí como ellos, con carne, hueso, como era hombre, era un hombre, y ellos lo podían tocar. Por eso dice, recuerda que leíamos en Juan, en la misma epístola primera de Juan: esto es lo que nosotros hemos visto, es lo que hemos oído, tocante al verbo viviente. Nosotros lo palpamos. Es que nadie podía arrebatarles eso del corazón. Y Dios, para que nosotros podamos creer en su Hijo, pone su fe. Él tiene que poner la fe suya. La fe es un don de Dios, dice las Sagradas Escrituras. Y Dios tiene que poner esa fe en nuestros corazones. Cuando esa fe la pone Dios, nada ni nadie nos hace volver atrás. Esa era la fe que tenían los cristianos en el tiempo de Roma. Esa era la fe que ni todas las piaras juntas. ¿Cuántos cristianos fueron amarrados en palos y llenos de madera, de leña, y les prendieron fuego? Y cuando las amarras se quemaban, narra de uno que dice que las manos las alcanzó a levantar al cielo. Estaban adorando a Dios. ¿Cómo necesitamos esa fe para este tiempo? Este tiempo donde el amor de muchos se enfría a causa del aumento de la maldad. Necesitamos ser fieles a Dios. Pero yo quedo maravillada de ver cómo el Señor prepara a los suyos. Antes de la partida, los prepara, y bien preparados les dice: salí del Padre, he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Si puedes grabar para terminar. Claro. Escuchó: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Les está hablando: estoy con ustedes. Pronto ya no estaré con ustedes. Moriré, resucitaré, me manifestaré a ustedes, pero después de eso vuelvo
a mi Padre y vuelvo con la corona regia porque he vencido. Y vuelvo con todos los honores porque he vencido por ustedes, por el mundo, por los discípulos de Cristo, por los judíos, por los gentiles. Vuelvo a mi Padre con la victoria para toda la raza humana. No te pierdas, amiga. No te pierdas, amigo mío. Arrepiéntete. Cambia tu vida. Lo puedes hacer con la ayuda de Jesucristo, el Hijo de Dios. Decía su palabra: todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que hemos vencido al mundo por nuestra fe. Es nuestra fe. La fe que sacudió el imperio romano. La fe que sacudió, la fe que hizo que los césares se turbaran. Era gente dura de corazón. Los soldados romanos eran duros, crueles, pero eran conmovidos ante la fe de los adolescentes, de los pequeños, de los ancianos. Eran conmovidos viendo tanta fe. Nada, absolutamente nada, ha sacudido tanto el imperio romano como lo sacudió la fe cristiana. La gloria para Dios, porque muchos soldados endurecidos y malos terminaron convirtiéndose al cristianismo. Sigue el Señor: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: ahora nos hablas claramente, le dicen. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Entonces Jesús les respondió, y aquí termino: ahora creéis. Mire lo que ellos le dicen: no, ahora entendemos, ya nos hablas claramente, ya no nos hablas por alegorías, nos hablas claramente. Entonces ahora sí entendemos que sabes todas las cosas, le dicen sus discípulos al Señor, y que no necesitas que te pregunten nada. Por esto nosotros creemos que tú has salido de Dios. No necesitas que nadie te pregunte nada, porque tú conoces el corazón, ni que nadie te diga nada. Tú conoces el corazón de todos, tú lo sabes todo. Por esto nosotros creemos que tú has salido de Dios. Entonces Jesús les responde y le dice: ahora creéis. Ahora creen cuando les hablo claramente. Ustedes creen, ¿verdad? He aquí, dice el Señor, sigue hablando Jesús: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ese es el versículo 32. Y termina el 33, porque luego da paso al capítulo 17 del Evangelio de Juan. En el versículo 33 dices: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tristeza, dolor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios, amigos, cristianos, hermanos. Es palabra de Dios. Es la hora de hacer cada día que nuestra fe brille, que el mundo sepa que somos cristianos. Aunque nos aborrezcan, aunque nos rechacen, aunque nos abandonen, aunque nos vean, como dice el apóstol Pablo, como pobres, pero entienda, hermana, hermano mío, que estamos enriqueciendo a muchos. Ahora creéis, les dice el Señor Jesucristo. Ahora que les hablo claramente, ahora ustedes creen. Y escuche: la hora viene, dice el Señor. He aquí, la hora viene y ha venido ya. La hora viene y ha venido ya,
en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. ¿De qué les está hablando Jesús? Que iba a ser aprendido, cogido prisionero, que iba a ser aprehendido, iba a ser tomado prisionero. Por eso dice, he aquí la hora viene, se acerca ese momento, se acerca esa hora, ese día. Lloré, lo recuerdan, Padre, si es posible, quita de mí esta copa de dolor, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. La hora viene, dice el Señor, y ha venido ya, es decir, está más cerca de lo que ustedes se imaginan, y en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Claro, al ser tomado prisionero, lo primero que ocurrió es que los discípulos del Señor corrieron, huyeron, salieron despavoridos, tenían miedo, pánico, y huyeron de los soldados de la guardia que fue a tomar prisionero a Cristo. ¿Y quién encabezaba ese pelotón, esa guardia? Uno de los suyos, Judas Iscariote, un discípulo suyo. Solo él pudo sufrir tanto, Dios mío. Y sabe una cosa, amigo, amiga, la fuerza que motivaba a Jesucristo a enfrentar tanto padecimiento, tanto desprecio, la traición de dos de los suyos, era una sola: el amor por usted. El amor por usted, amiga, por usted, amigo, el amor por mí. La única fuerza que lo movía a Jesucristo es el amor, la fuerza del amor. El amor puede destruir tantas cosas. Su palabra dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque solo el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que el mundo necesita, amigas, amigos? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Hogares que se están destruyendo por falta de amor. Niños que están caídos, derribados y están llorando, están tristes porque se sienten solos, porque papá y mamá no tienen tiempo para dedicar a sus hijos. ¿Y qué es lo que el mundo necesita sino amor? Amor, solo el amor. Solo es el amor, mis amigas, mis amigos. Si nos amáramos un poquito más, no escucharíamos de guerras, no habrían familias divididas, hogares destruidos, no habría ningún hogar traicionado, hombre traicionando a su esposa, ni la esposa engañando a su marido, porque el amor es el amor, lo que nos hace falta es el amor, amor. Cuando tú amas, ni con el pensamiento quieres engañar, ni con el pensamiento. Es lo que el mundo necesita, amor. No necesitamos hablar de guerras, de odios. No necesitamos hablar de venganzas. Necesitamos hablar del amor de Dios. El amor de Dios. Esto es Cristo. Ahora viene, dice, ahora creéis. La hora viene, dice, y ha venido ya, dice el Señor, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo.
solo. Pero había una tranquilidad y una confianza plena en el corazón de Jesucristo, porque dice luego un punto y coma: mas no estoy solo, dice el Señor, porque el Padre está conmigo. Jesucristo es lo que dice: es que va a ser amarga la copa, va a ser el momento más duro de mi vida como hombre, pero tengo la confianza plena, la seguridad absoluta que el Padre está conmigo. Es la misma confianza que tenemos que tener nosotros, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra en nuestra nación, en el mundo entero. El Padre está conmigo, Dios está conmigo, Dios no me dejará y Dios no me desamparará. Él está con nosotros. Él no es un Dios que abandona. Él le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así estaré contigo, Josué. No te dejaré, yo no te voy a desamparar. Dios no es un Dios que abandona, Dios no es un Dios que desampara. Dios es el Dios que tiene que ser refugio tuyo. Dios es refugio en medio de la angustia, dice el salmista. Amigo, amiga, estas cosas les he hablado, continúa hablando el Señor, para que en mí tengáis paz. Esto les hablo para que estéis tranquilos, tengan paz, pero qué tranquilidad iban a tener. Cuando Jesucristo fue tomado prisionero, todos huyeron, todos escaparon, se cumplió lo que Él dijo: me dejaréis solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo, dijo el Señor. Les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mundo van a tener dolor, aflicciones, tristezas, los van a lastimar. En el mundo seréis heridos, en el mundo seréis contristados, en el mundo lloraréis y seréis perseguidos. En el mundo vais a sufrir, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo nos ha dado esta victoria, y esta victoria la tenemos por medio de nuestra fe. La fe, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, la fe que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a creer ahora más que nunca que aquel que vino, murió y resucitó está a las puertas para venir a rescatarnos a nosotros de un mundo plagado de maldades, de un mundo lleno de desamor, un mundo lleno de violencia, de odio, cargado de injusticia. Nuestro Redentor no se ha olvidado de nosotros. Él viene a rescatarnos. Él nos llevará a la morada que fue a preparar. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Gracias, Señor. Esperamos tu gloriosa venida. Esperamos ese momento de podernos reunir contigo. Esperamos ese momento donde nosotros te podamos ver reinar en esta tierra, Señor, con justicia, porque tú traes paz, tú traes justicia. Tu reino es reino de amor, paz, justicia, verdad. Tú eres la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Gracias, Jesucristo, te adoramos y te esperamos, como dice Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, y ven pronto por nosotros. Te adoraremos a perpetuidad y reconocemos que eres el Hijo de Dios para siempre. Gracias, Señor. Hasta aquí la meditación de la palabra. De verdad, los amamos y los bendecimos con todo nuestro corazón. Queremos decirles gracias por estar con nosotros. Perdonen si hay momentos que me emociono, porque de verdad que mi corazón se conmueve al entender por la gracia divina cuánto sufrió mi Rey, mi Salvador, por amor a mí, por amor a usted, por amor a nosotros. Y qué tristeza hay en mi corazón cuando veo que se desprecia esta palabra, que se desprecia a Jesucristo y que no tenemos amor para Él. Dios tenga misericordia de nosotros y Él nos ayude a amar
y amar cada día más al Señor. Os amamos y los bendecimos. En el dulce nombre de nuestro gran Señor Jesucristo, nosotros les decimos gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Si el Señor lo permite, estaremos el día de mañana. Un abrazo fraterno para todos ustedes y desatamos las bendiciones del Señor para todos, para todas nuestras hermanas, amigas, amigos. Gracias para ustedes todos, hermanos queridos y hermanas en la fe. La paz del Señor quede en vuestros corazones. Los amamos y los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Señor de gloria. Gracias por siempre y para siempre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey!